Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te habla te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no viene dobleces, me gusta esa gente. Nos acompañan esta noche en Mina la Carta la señora Tana Shembori, cineasta. La señora Jennifer Hicks, de Pura Hey Soul. El señor Carlos Rodríguez, abogado de Moria Kazan. Y el señor Miguel Narváez, de Pura Hey Soul. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. ¡Viva yo! Ay, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien, ¿eh? Ya el penúltimo programa del año de Mina la Carta y con una mesa fabulosa que en un ratito estamos conversando sobre tantos temas con gente tan linda y tan talentosa, y vamos a hablar obviamente también de otra talentosa que en este momento estaba entre rejas, ¿verdad? Moria Kazan, que también tuvimos la oportunidad de hacerle 2 entrevistas, ¿verdad? 2 veces creo que le entrevistamos. Nos falta todavía mucho que hablar con Moria. Bueno, atenti, porque como siempre me viste Tinola Borbón todas las noches, todos los días, hasta los camisones me parece que me hace Moria, Tinola. Fíjense qué preciosa. Estoy de verde, una especie de arbolito de Navidad o vieja verde, que me prefiero un arbolito de Navidad. Bueno, toda no le gusta a Jenny que yo diga esas cosas. Ahora que ella quiere que yo sea una especie de siempre Menchi. Entonces hago así, mira, chin, y así vuela mi pelo, ¿verdad? Porque viste que siempre Menchi le vuela el pelo, así. Toda ella es diva. Ella es diva, yo soy divísima. Bueno, Tinola Borbón, ya saben, si quieren consultar con ella pueden llamar al 021 52 50 60 en el Facebook Tinola Borbón S.A. Gracias, Tinolita, por acompañarnos siempre. De verdad, sos una ídola total, Bueno, Joseph, el imperio de la belleza. En Joseph tenés los mejores servicios en el área de belleza integral. Y ese imperio realmente de la belleza, que es el local central de Joseph, que queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, impresionante. El salón de belleza más grande y lindo que vi en el mundo. Todo mérito realmente de un hombre muy trabajador. Bueno, y Revlon, que nos presentó este año su nueva colección Ultra HD, la definición que los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Revlon Ultra HD Lipstick tiene toda la fuerza para hacer lucir tus labios con alta definición, disponible en 20 tonos. Encontrá tu favorito en las tiendas Vendôme y distribuidores autorizados de Galerías Guaraní. Hoy tengo la Bijou de Orquídea Negra, miren qué lindísima, ¿verdad? Tiene un brillo muy especial. La segunda vez que me pongo, este fue demasiado, me gustó, pero me encanta, Realmente ya sabes que Orquídea Negra nace justamente con la idea de marcar una diferencia en el mundo de los accesorios y complementos para la mujer moderna y actual. Gran variedad, carteras, bueno, todo lo que es el mundo de los accesorios. Diseños únicos y exclusivos para toda ocasión. También en la página online puedes hacer tus compras www.onegra, o sea, orquídea negra, onegra.com.pi, así como en las tiendas. Toda la semana hay cosas nuevas. En la tienda encontrás una enorme y bellísima variedad de collares. Orquídea Negra, ya sabes dónde queda. Charles de Gaulle, Casi Pacheco, 0981 571703, de lunes a sábado, de 9 a 20 horas.
encontrarlos también en Facebook o Instagram como Tienda Orquídea Negra. Bueno, y el menú de esta noche fue preparado por De Buen Comer, como somos nosotros, ¿eh? De Buen Comer, el servicio de catering, tenés todo solucionado. Hoy pechuga de pollo con salsa de jengibre con 1000 hojas de papa. Me encanta ese 1000 hojas de papa. Bueno, postre brownie de chocolate con helado. Así que ñan de gordo pata hoy con De Buen Comer, ¿eh? Dirección Antonio Zamudio, esquina Parapití. Teléfono, anota ahí en tu celular para poder pedir el servicio de catering cuando tengas un almuerzo o una cena. 021-392-727, 0972-149-087. Y bueno, y Universal Import, que vistió nuestra casa y nuestro programa de Navidad, nuestras oficinas y nuestra casa, ¿eh? Todo. Realmente en Universal Import también encontrás, aparte de todos los accesorios relucientes, los globos, los pesebres, las luces Eternity, que son las únicas diseñadas para uso exterior e interior. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Itapúa 1156, casi Avenida Primer Presidente. Ahí está también 282-138 y 295-938 los teléfonos. Muchísimas gracias a Universal Import por acompañarnos. Bueno, quiero empezar por el tema de Moria, porque aparte, si bien yo mando según el abogado, vamos a ver si se queda hasta el final, porque tiene también otro compromiso, pero no quería que esté ausente porque llamó la atención no solamente por lo famosa que es Moria, una persona tan talentosa y mediática también, sino que porque la verdad que a todos nos sorprendió que haya tenido que pasar por prisión en nuestro país cuando ya se había hecho un acuerdo con la víctima, en este caso que es el joyero, ¿verdad? Y después también cuando se le agrega otro juicio más, que es por la tenencia de droga, que me tenía 1,5 gramos de cocaína, que es evidente que es para su consumo, no va a pues traficar 1,5 gramos de cocaína, ¿verdad? Bueno, finalmente, a ver, doctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mine? ¿Cómo te va? Muy buenas noches y gracias por esta invitación, por esta cena ya anticipada de nuestra fiesta. Vos al principio, o sea, no al principio, vos eras abogado del joyero, en este caso, Armando Benítez. de Armando, en el tema joyas. Sí. ¿Y cómo es que después terminaste siendo también abogada de Moria, ya en este otro caso que tuvo así, de paso, digamos, que no fue tan de paso, el tema de las drogas? Y bueno, tuvo la mala suerte, por decirlo así, que cuando Sí. entró en la penitenciaría, ya por orden judicial de Dina Marchut, con respecto justamente a la joya, Sí. ordenó su prisión preventiva. Obviamente, al entrar la parte, digamos, de admisión, Sí. bueno, se le encontró dentro de su billetera, en uno de los compartimientos, y que su billetera estaba en su cartera, o sea, valga la redundancia, Sí, porque sí. estaba dentro de la parte documental. Bueno, se encontró ahí la droga. Evidentemente, Iñol se comunicó a las fuerzas especializadas en la misma, se hizo el test pertinente y se elaboró acta a ese caso. Y bueno, después de ahí recibió un llamado telefónico del abogado del doctor Víctor Estinfale, Sí. quien le estaba asistiendo en ese momento justamente en que se le casó la droga. Por pedido expresamente de ella, yo me constituyo al buen pastor. Ah, ella pidió que vos vayas. Ella pidió que yo vaya. ¿Y por qué? A ver, porque te conocía, pero como con la contraparte, Bueno, por me lo conocía visto. como la otra contraparte, pero hay que tener en cuenta que en el 2012 ya hubo un resarcimiento con la víctima, que en este caso es Armando Benítez. Sí. O sea que la persecución penal de Sí. 2012 de parte, digamos, de la víctima prácticamente cesó en el momento que firmó un acuerdo. En el 2012. En el 2012, ante una escribana pública, un instrumento público, etcétera, con el doctor Matías Morla, Ajá. quien le representa en Buenos Aires actualmente. Entonces, él viene, hace el resarcimiento, Armando Benítez firma y desiste de todo tipo de acción penal contra la misma y obviamente el desistimiento de la querella. Desde ese entonces fue más o menos mi participación con el joyero, no es una persecución de pena hacia la misma, sino va más Sí, bien de dicho, acuerdos. el acuerdo y buscar una salida alternativa que sería en este caso la suspensión ¿Pero condicional. por qué vos y no sus abogados? Lo que no entendí. No, los otros abogados también obviamente la asistieron, ¿verdad? Tendrás cuenta que viene la fiesta, los tiempos no daban, los plazos no daban y obviamente era tratar de sumar el mayor esfuerzo posible. Entonces los abogados quienes en principio atendían las joyas, por el tema joya, quedaron con el tema joyas. Y en el tema droga, obviamente, entré a sumar yo la parte de droga también con la doctora, conjuntamente con Miriam Areco, quien asistió efectivamente también todo este proceso, lo que es droga. Mira que si ustedes quieren preguntar lo que quieran, también le preguntan al abogado, lo comentan, no soy yo la única que pregunta. Ahora,
pero sí exagero yo, obviamente, la pregunta, pero de todas maneras, ¿por qué Moria entró con los 1,5 gramos? Se olvidó que tenía eso en la cartera, porque es obvio que cuando vos entras a una prisión, digamos, te revisan todo, no sé, yo estuve presa en la época de la dictadura, pero también después fui a visitar a otra gente y evidentemente siempre te revisan, no se te ocurra vos llevar, digamos, en tu cartera ni medio gramo de cocaína, ni de nada que pueda... Y la verdad que tanto así como olvidarse ya no podemos decir porque fue, mira, lo del tema de la joya era un balde de agua encima nuestro. O sea, encima de la defensa. Ella no pensaba. No, era... para que me pueda entender. El balde, o sea, el tema de joyas, ella venía y sabía que iba a soportar un proceso determinado porque su asistente pasó casi el mismo proceso. Ajá. O sea, obviamente ella viene con ese temor si es que se va o no se va y si le da o no le da prisión preventiva a la jueza. O sea, ella ya viene con ese temor en el momento. Cuando viene el tema de la droga, obviamente no es un balde de agua que nos cayó encima, fue un piano que nos vino encima. Sí. Una expectativa de pena de 5 a 15 años, porque así fue imputada por la misma, por tenencia. Me acuerdo porque hablé con la fiscal y con el juez. Entonces, ¿qué decir? Que cuando ella llega del avión, se somete a la justicia del aeropuerto, ya es posada, ya es acompañada, policlínico, comisaría de ¿Pero por qué mujeres. si lo de la droga no fue después? Eso es lo que no entiendo. Te digo el proceso que ella pasó hasta el momento de la droga. O sea, no tuvo tiempo de... Aparte, no. O sea, yo hago una secuencia de hechos ya reales, ya no jurídicos, porque no reales, es, porque ya no me compete a mí, porque yo no soy parte de la defensa en esa causa, sino era simplemente acompañar y apoyar el acuerdo que se había firmado en su oportunidad y que el joyero, Armando Benítez, ya no tenía más ¿Y por qué la nada que esposaron reclamar. y todo a llegar si ella venía a entregarse en el sentido de hacer los procedimientos? Había un Digamos que acuerdo. son protocolos dentro de la Policía Nacional cuando viene una persona que es requerida por la justicia, en este caso es rebeldía, orden de detención, obviamente en el pero aeropuerto. por el tema de rebeldía, por eso. Por Si eso. no, ¿por qué le van a esposar al Y índice? se va al Departamento de Investigación. El Departamento de Investigación, ellos deben comunicar al juzgado que le detuvieron a esa persona por orden Pero lo que judicial. ella no creía, ustedes tampoco, digamos, ni la parte ni la contraparte, es que ella iba a ir a prisión. Esa parte no estaba en los planes, ¿o No, sí estaba? de mi parte no puedo decir que no creía que eso iba a suceder. Aparte de eso, yo no sabía quién era su abogado defensor. Sí. O sea, lo conocí el mismo día que ella arribó, ¿verdad? No sabía. O sea, de mi parte lo único que yo te puedo decir que había un antecedente. ¿Cuál era el antecedente? Su asistente... Bueno, entonces, ¿por qué Galo. tenía la droga en la cartera? Y eso ya no sabemos. Lo único Pero que... vos no le preguntaste así famoso, pues yo por curiosa a mi cliente. Ella ¿Por qué admitió tan que- boluda no le dijiste? Exactamente. Ya admitió que era suyo. Nosotros nos fuimos directamente al acta en ese momento. La droga estaba, el ¿Y pesaje ya estaba. ¿En qué momento le pillan con la droga? Entiendo que Y el doctor Stinfal, el que estaba en ese momento de admisión, él le supo asistir inmediatamente ahí. En Ya- el Buen Pastor ya fue eso. Eso ya fue dentro, Buen Pastor, la parte dentro de admisión. claro. Posterior a eso, donde le pide a ella que me llamen directamente sí, a mí, sí. yo me apersono y me da un poder para que la cita en el tema de droga. Pero yo no entiendo mucho de las leyes, pero si es para consumo, igual en Paraguay eso uno no puede... Sí, existe hasta 2 gramos. Pero el tema es que vos tenés que, es toda una pelotudez, porque tenés que tener un certificado de que sos adicta, aparte el médico, más o menos, de que vos tenés que consumir. Entonces tenés que, vos adicta, vas a andar con un certificado, soy adicta, ahora por si acaso te pillan con los menos de 2 gramos que tenés que tener. O sea, tenés que estar demostrado que vos tenés esa adicción. Y obviamente, la gente Dios que es mío, adicta, claro, sabemos, ¿verdad? que va a tener que no se certificado. va a un certificado ni nada, por nadie hace un Claro. Sí, certificado. tu no sé. consumo por día puede ser 1 gramo. Y Claro. justo te agarró con 1,3. Sí, ¿Qué pasa ahí si vos ya no estás cumpliendo también tu prescripción médica diaria? sí. O sea, ¿qué consecuencias también puede llegar a tener eso? Entonces, en el caso de ella, por la ley te dice bien claro, o sea, en el sentido de que el artículo 30, si tenés prescripción médica o el consumo es por uso, por problema de adicción, está exento de pena. El resto ya es discutible. El caso de ella, cuando llega con 1,6 y en el acta dice, es mío, o sea, Claro. ¿cuál es el problema? Entonces, ahora, que queramos llevar una investigación a que ella vino de Buenos Aires, que sabía, porque ya un antecedente de Galo, que ella se fue a Tacumbú, que ella iba ahí a Buen Pastor y que iba a suministrar 1,6 a un interno determinado, entonces, No, no ridículo. es absolutamente ridículo. entonces de un principio había Yo que sé lo que le dijo descartar. al fiscal, a la fiscala y al juez, le decía, bueno, pero vamos a guiarnos con una cuestión de la lógica. Claro. La aplicación de la ley tiene que tener Claro. una lógica. Moria Kazán no va a ser traficante, ¿verdad? La tenencia, supone que tenencia y tráfico, ¿verdad?
de 1,5 gramos. Si vos me decís que ya es traficante, ya va a ser de, no sé, va a tener como mínimo, no sé, 15, 20 gramos para que le dé una rentabilidad más. Imagínate una tipa que gana lo que gana, va a vender 1,5 gramos en la cárcel de Buen Pastor. No sé, es ridículo. No tiene Por donde se sentido. mire, no tiene sentido. Bueno, tengo que ir a una ultra archi brevísima pausa. Porque entonces así también en la pausa nos dan tiempo para comer, porque tenemos que hablar obviamente con Tana y también escuchar la buena música, ¿eh? En un ratito. Qué rico esto. Yo por eso nomás. Que cuando te habla, te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a la cara aquello que siente. Nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Me gusta la gente que cuando saluda. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente que cuando te Bueno, y Barcos y Rodados, ya sabes que presenta su nueva nafta, en realidad que ya la presentó, no es ya tan nueva, porque es la Full 92 aditivada, formulada con aditivos multifunción que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejora el desempeño y a la vez prolonga la vida útil del motor, ayudando a mantener limpias las válvulas de combustible y mejorando obviamente esto con cada carga. Carga Full 92 aditivada y renova tu auto desde el tanque. La nueva generación de naftas de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Bueno, tantas cosas tenemos que hablar. Tana, qué maravilla lo que significó 7 cajas. Pero te pregunto, así como le pasó a Quino con Mafalda, ¿verdad? Que después ya no quería más ni escuchar sobre Mafalda porque fue un gran éxito y suceso. Mafalda ya está en la ladera, tengo Mafalda, cuaderno de Mafalda. Pero que Quino era tan brillante en otras cosas también. Con 7 cajas de repente no le pasa a ustedes que medio se les encajan, están como encajados en 7 cajas, ¿verdad? Cuando en realidad primero que ellos tienen una trayectoria mucho más allá de 7 cajas y posterior a 7 cajas.
¿No les pasa un poco eso? Lo que le pasó aquí, no con Mafalda, de 7 cajas para ustedes. Sí, Buenísimo, ojalá todos tengamos una Mafalda y una 7 cajas, pero digo... No, nos pasa y tratamos, o sea, lo que ahora decimos, porque Juan de repente escribía el guión de los buscadores que escribía arriba y venía a mi oficina abajo y me decía, Tana, esto es mucha presión, porque cuando escribimos 7 cajas no era así. Claro. Y yo le miraba a Juanca, sí, tenés razón. Y se subía otra vez, ¿verdad? Pero lo que decidimos, porque una vez nos sentamos y dijimos, vamos a hacer lo que siempre hicimos con todo, que es ser felices con lo que hacemos. Y también pensar de que 7 cajas es única, no va a tener, desde los buscadores va a ser una cosa diferente, los proyectos que tengamos va a ser diferente. Y que se suele decir un director, Luis Puenzo, el director de La Historia Oficial, que ganó el Oscar, la primera película argentina ganó el Oscar, nos dijo una vez, la segunda película, después de tener un éxito como el de ustedes, es la más difícil. Claro. Porque, y realmente porque es la más difícil. Porque vos mismo estás condicionado o condicionada para eso, porque querés que también sea un éxito. Es un peso muy fuerte. Sí, es un peso muy fuerte. Ese Entonces éxito, tratamos de pensar de esa manera, ¿verdad? Como, o sea, sí, fue un peso, pero nosotros disfrutamos mucho con 7 cajas y lo que sigue generando y lo que generó, ¿verdad? Yo creo que ayer, antes de ver Orerú, en la Van Premier se puso un editado de todas las películas paraguayas que se hicieron, Mina. Desde los primeros rodajes que hizo justamente Armando Aquino, ese editado. Y al fin decía, un país sin cine, un país sin rostro. Ay, qué lindo. Y al final es una escena... ¿Y tenés el editado? ¿Dónde puede ver la gente el editado? Se puede ver en YouTube. Puede ver en YouTube. ¿Y cómo uno busca? A ver, ¿cómo? Se llama editado del TESAPé. ¿Editado? Del TESAPé. Del TESAPé. Porque se hizo para el TESAPé, pero ahora está más cambiado. Vas a ver uno que no está tan cambiado. Y antes de ver Orerú en los cines, que se estrena el 25, van a pasar pusimos. Y antes de los buscadores vamos a poner, porque ¿qué es lo que hace eso? Vos mirá, que es mucho que hicimos. Sí, qué es bueno. que mucho dibujo animado que hay, que mucha gente no es consciente. ¿Y están todas? Están todas, hasta la última, está Mangoré, está La Chiperita, está Ay, qué lindo, eso yo quiero tener el editado. Te da todo pirí. Te juro que ayer se puso de eso, la gente aplaudió. Porque como yo le decía, estaban ahí las autoridades, estaba la iglesia, estaba la sociedad civil en ese estreno. ¿Qué es ayer? Porque la gente no todo el mundo sabe. Sí, ayer ¿se estrenó? Se fue una van premier. Una van premier de lo que va a ser el 25. De lo que es el 25, Orerú, que es un largo documental que nos pidió la comisión de la Avenida Papal, que documentemos la Avenida del Papa. Entonces con Juanca dijimos, vamos a hacer algo diferente. ¿Le pidieron ya antes de que venga? Sí, nos pidieron como 4 meses antes. Ellos habían visto una documental que hizo Juanca de Chiquitunga, que es bella la documental. No conozco. Que se hizo para ver si Chiquitunga podría ser santa, y se hizo como, la gente no sabía de su historia, pero también Juanca hizo a su estilo. Esa documental es bella. Y la iglesia vio, y la iglesia propone a esta comisión. Entonces vienen junto a nosotros, nos estamos con los buscadores a full, y pensamos en Armando, que es el que dirigió finalmente, con un chico que estuvo con nosotros haciendo otras cosas, dirigió algunos... Armando Aquino. Armando digo porque uno fue parte de la base que en un grupo de equipos no maneja la información. Y es un chico joven, muy talentoso. Que trabajaba con ustedes. Que siempre hacía cosas con nosotros. Toma la posta con Mariana Pineda, que es nuestra productora de Los Buscadores. Y empiezan a trabajar 3 meses antes. Y surge esta documental que vemos la Avenida del Papa a través de 4 historias, 4 mujeres. O sea, esto se dio, miren, siempre digo que es la mano de Dios también. Porque no sabíamos tanto hacia dónde íbamos, sabíamos que no queríamos contar la típica historia, el Papa vino tal día con un locutor, sino que entonces contamos a través de estas mujeres. Y es tan fuerte ayer ver con ellas, que primera vez vieron la documental, y al terminar las lágrimas en los ojos. Por ejemplo, Mafe ya no está, y está dedicado a Mafe, que esta niña de 16 años que murió de cáncer y que pudo verla al Papa y todo lo que ella pasó. ¿Esto se estrena el 25? En los cines. En los cines, en todos los cines. En todos los cines, menos en Pinedo. Que ojalá reflexionen y pasen, no sé. Pero... Ay, yo quiero que ustedes son mis vecinos. Decirle pues, así ya que pasen en Pinedo también. Pinedo, una semanita. Pase una semana como mínimo. Pero están en todos los cines. Bueno, y una semana es el plazo que le dan. ¿Y qué le Pinedo para no...? Yo no sé, yo creo que Pinedo tiene como una política de estar las cosas que son bien taquilleras, porque Pinedo es una de las salas más importantes. Entonces yo creo que como está Star Wars y están los estrenos de Navidad, ¿verdad? Y justamente pensamos en estrenar en Navidad. Mira, esto se hizo súper rápido. La verdad que la idea, cuando empezamos a hacer, era estrenar al año la Avenida. Pero como ya empezaron a ver, ya se entusiasmaron, realmente pensaban de que sería lindo en Navidad, por ese mensaje que transmite. Lógico, claro, y también porque con lo que se recaude, que eso es muy importante, va a ir destinado a estas historias de vida. Entonces es muy importante que la gente vaya, pues sabe que lo que paga es para ayudar a estas historias que están ahí.
Bueno, y ustedes, a ver, que tenemos también planes para este mes. Tenemos muchísimo. ¿Qué pasa ahora en Bueno, noviembre? estamos con el disco de Diciembre, Navidad que salió hace unas semanas. ¿Dónde están disponibles? En el Club M, en el Shopping Mariscal López. Sí. Y en las tiendas de Serendipity. Hermoso, hermoso el Y estamos preparando el disco. El lanzamiento del primer single es el lunes. Eso es lo que quería saber. ¿Cuándo? Es el lunes 28, ¿de verdad? Este lunes 28 vamos a estar en el Hard Rock Café lanzando el primer tema de Pura Hey Soul, el primer tema propio de Pura Hey Soul. Estamos muy emocionados por este proceso en el Hard Rock Café. ¡Qué nivel! ¿Viste vos? Este lunes 28, Hard Rock Café, a partir de las 8 de la noche. Les esperamos a todos. ¡Qué fabuloso! Bueno, ¿qué más es así que yo no entiendo? No sale su micrófono. Al micrófono de ella. ¿Qué le pasa a la entrada? ¿Cuál es el problema si esto es? Hola. Nosotros somos todos espontáneos acá. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué no nos vamos a la pausa? Porque yo quiero que ellos canten también ahora. Entonces, lo que sí sabemos es que el lunes 28, ¿verdad? O sea, tenemos el 25 de diciembre, gran estreno gran. Y el 28 de diciembre, gran estreno gran también. Totalmente. Del primer tema grabado. Del primer tema grabado. Del disco que sale en marzo. Del disco que sale en marzo. Y es el primer tema, digamos, de autoría propia. propia. ¿Cómo esperábamos eso de Pura Hey? Yo siempre cuando les ¿Vos escucho sabés que cantar, fue un esperamos que proceso? ellos tengan que ustedes compongan. Fue un proceso tan esperado, ¿verdad? Sí. Pero más todavía porque nosotros estábamos ahí como que en la búsqueda también. Sí. Porque nosotros empezamos con Pura Hey y empezamos, vamos a hacer lo que a nosotros nos gusta, los temas que a nosotros nos gusten, unas versiones, ¿qué te gusta? ¿Qué sé yo? Ray Charles, ¿te gusta? Etta James, bueno, a mí me gusta cantar música paraguaya, me encanta. Y empezamos así, pero que nosotros no sabíamos que íbamos a perdurar bastante tiempo, ¿verdad? Y que la íbamos a estar remando. ¿Hace cuánto que existe Pura Hey? Hace 3 años. Hace 3 años. ¿Y la pareja de ustedes existe desde ahí o primero, antes o después? ¿Cómo fue? Porque no se puede contar, eso no somos pareja, yo metí la pata. No sé a quién le va a hablar de eso. ¿Pero ustedes son pareja o no? Somos compañeros. Son compañeros, con derecho a roce, porque bastante amorosos son, ¿verdad? Son muy amorosos, la verdad. Son muy amorosos. Y somos compañeros de vida prácticamente. Por eso, son pareja. Ahí estamos. Ahí estamos. No, antes me decían que sí, ¿ahora por qué? ¿Qué pasó o qué? Y porque no sé, muchas cosas pasan, es complicado también. Es complicado. Sí. Bueno, entonces para que no sea más complicado nada, vamos a la pausa, que pase el desgraciado, ¿eh? Y luego de la pausa estamos con música. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. Barcos y Rodados presenta su nueva nafta, Full 92 aditivada. Formulada con aditivos especiales que brindan mayor rendimiento y calidad, que mejoran el desempeño, prolongando la vida útil del motor. Renova tu auto desde el tanque. La nueva Full 92 aditivada de Barcos y Rodados ya está en tu camino. Chacoré es pionero en alquiler de contenedores y marca la diferencia. Chacoré entrega materiales paletizados y en bolsones o big-bag, primero en grúas de última generación. Chacoré produce hormigón elaborado y ofrece servicio de bombeo de hasta 143 metros de altura. Chacoré 600 057. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com. Lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com. Fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com. Un servicio del Banco Continental. Donde comprar te va a encantar. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321
Además, comprando uno de los smartphones Huawei en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Me gusta la gente. Bueno, ya sabemos que la Navidad es más que solo una época de regalos porque nos une a los que más queremos. Y porque para Tigo sos importante, vas a recibir un día para hablar y mensajear a cualquier número Tigo sin costo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321 y feliz Navidad. En Tigo, el centro sos vos. Bueno, y Pura Hey Soul, que nos acompaña en realidad varias veces en la radio, estuvieron un montón de veces, ya ustedes me Ay, Radio compraron Mil, Radio Radio Mil o algo así, Sí. ¿verdad? Malcriadísimos. Se van y lo sensacional Radio 1000, después comemos un asadito, todo, y hoy no se pueden quejar tampoco de la comida. Nos malcria siempre, gracias. Bueno, a ver, ¿qué tema nos hacen ahora? Ya que estamos en Navidad, ¿no puede ser algún tema? Vamos a hacer un clásico de Navidad que se llama Jingle. Ah, ya estamos totalmente navideños. Adelante. Jingle bells, jingle bells, jingle all the Dashing through the snow. Jingle bells, Jingle bells. All the fields we go, laughing all the way. bells on Jingle bell, make it really bright. jingle bell. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow. Jingle bells, Rose of the jingle bells. all the fields we go, laughing all the way. Bells on the Jingle children, bells. make it pretty bright. What fun it is to ride and sing a sleigh song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells. How fun it is to ride and sing a Sleigh song tonight. Jingle bells, see jingle bells. How fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. ¡Nah! Me encantan, ¿verdad? No sé, van a cantar, no sé, sale el sol y va a ser espectacular. Es impresionante. La Capos. fuerza, la comunicación que tiene. Pues yo al principio no sabían que yo era pareja cuando la primera vez que les conocí. Y después supongo que había tanta Demasiado. comunión, ¿verdad? Impresionante. Y te juro que era sensacional. Después había sido que lógico. Ahora yo le preguntaba, y tengo que preguntarle al aire, ¿qué pasa si alguna vez, por ejemplo, ustedes, ¿cuántos años están? 3 años. 3 años tiene Pura Hey Soul. Pura Hey Soul. ¿Y ustedes como pareja empezaron antes de Pura Hey Soul o después? Fue medio paralelo, ¿verdad? La Medio verdad que paralelo. mezclamos un poquito las cosas por el camino, ¿verdad? Sí. Fue justamente- ¿Y qué pasa, por ejemplo, si uno se enoja, por ejemplo, con... Pasan, Yo te voy a siempre contar una pasan anécdota, cosas. A ver. Marina. La verdad que una vez nos llamaron para hacer una revista, nos llamó para hacer una entrevista en tapa
Por el Día de los Enamorados. Claro, porque es nacional. Y un día antes nosotros no queríamos saber nada. No queremos. Qué enamorado, qué enamorado. Qué enamorado, ni qué enamorado. Ah, claro. No hicimos una entrevista, No hicieron. por ejemplo. Claro. Pero por eso medio que nos cuesta hablar un poco de repente de eso. Claro, pero bueno, de todas maneras, independientemente a los afectos, hay una relación profesional entre ustedes. Claro que Somos sí. muy profesionales. Y un cariño y un respeto al proyecto también. Claro. Y toda la gente que está. Exacto. Viste que esas cosas, yo siempre digo con Juanca lo que me pasa, ¿verdad? Porque Sí. me dicen, mucha gente piensa que Juanca es mi marido, Ajá. o es mi pareja, pero Sí. Juanca es un milagro. Usted es un milagro que se conocen, o sea, va más allá, yo creo, Sí. de esa cosa. Porque hay gente que hay una común unión Hay una en común serio, unión tan ¿verdad? grande que se da con tan poca gente, Sí. que vos encuentres y digas, mira, pli, pli, Sí. pli, pli. Y pues generalmente en el camino pues individual. Y vos, Totalmente. haberse encontrado ustedes, yo siempre digo, o Juanca, que nosotros somos una dupla que cuesta, dirigir entre dos, hay gente que se garrotea. Sí. Y con Juanca es una cosa, me dicen, Juanca, no, Juanca es más, Es mucho yo, más que un mi marido. otro Con los yo. maridos, uno, eso yo siempre digo, con los maridos uno después se Sí. pelea, se divorcia. Con Juanca, sin embargo, Juanca es mi otro yo, Claro. es más que un hermano, no Tu sé. par. Es Totalmente. mi par. Nosotros Yo creo que somos ustedes pares aparte... como sí, sí. Y es básicamente ¿Cuántos años eso. tenés vos? Yo tengo 21. Ay, pero es un súper niño todavía. ¿21 y vos? 33. 21. Pero es que no parece. No, pero ella no tenés que ¿En contar, serio? mamita, tu edad, porque no parece. No, pero yo digo que hay que contar. A ella la le edad. encanta contar. Y me encanta a mí contar cuánta edad uno, la edad que uno tiene. Te juro, yo nunca en mi vida, por ejemplo, vos una vez mentiste tu edad. Nunca miento, porque siempre mi mamá me decía, mentí, mi hija, no vaya a contar tu edad. Y yo, no, yo siempre cuento, o sea, finalmente, y le digo a la gente, pero a vos te voy a decir que tengo... Pero por ejemplo, a mí, yo no puedo creer, como diría Moria, creer que ella tenga 33. Parece Porque su de espíritu- 18 y su espíritu es otro. Ah, y yo parezco el viejo acá. Vos pareces el viejo. Vos pareces más grande. Sí, pero vos pareces Ella más parece una grande que niña. ella, en serio. Sí. Estoy medio más hecho bola. Sí, no está hecho bola, pero ella parece una niña. No sé, Sí, totalmente. realmente tiene... Bueno, y hablando de Juanca y vos, ¿verdad? O sea que yo también pensé, en algún Sí, momento pensé, ¿será sí. que ella es su novio o algo? Mi pareja me dijo, vos Tu no sos pareja. esposa de Juan Carlos Maneglia, mi actual pareja. Ah, tu actual pareja. Sí, José, el papá de Bauti, y le mando un beso a Bauti Yo y a siempre meto José. la pata en esto, pero lo que pasa es que me encanta meter la pata en esto, ¿no? Es un poco a propósito. Los hombres de mi vida son ellos, ¿Quiénes son los hombres de tu vida? A ver. José. José. José y Fran, que es mi pareja. Sí, ¿hace cuánto que es tu pareja? Y 5 años más o menos. Cumplimos 5 años. ¿Viste? Mira cómo 5 súper- años. te juro que 5 no leí años, nada, sí. 5. Y Bauti, mi hijito de 3 años. 3 años, sí. Que son mis sostenes, son... José, es lo que te decía, es Pero, a ver, demasiado... pero y Juan Carlos, ¿verdad? Fue una especie de amor platónico tuyo, ¿verdad? Fue una especie de amor platónico mío. En los Sí. inicios fue un amor platónico, pero es como que conocí otro lado de él que me di cuenta que era un amigo, ¿verdad? O sea, y eso fue muy bueno. Por eso yo te digo que él es un milagro en mi vida. Él fue un gran maestro mío, es una persona tan buena y humilde. Juan, que es una persona que te enseña todo lo que sabe. Yo por ahí antes era más malita, le decía, no le vaya a contar cómo hicimos esto. Y me decía, ¿por qué? Hay que contarle, ¿entendés? Entonces no puedo mala con él. Claro, Entonces me volvió como una persona más, menos, que yo nomás sé, ¿verdad? O sea, todo, es Menos compartir, egoísta. mucho Es menos. un Juanca es divino, mucho Juanca es un menos. divino. Es una persona, y un genio. Entonces, da gusto compartir con el padrino de Bauti. Y lógico, vos te digo, Es realmente parte, él es un hermano más, es un no, hermano sí, más. Es parte de tu vida, parte de tu familia, Sí, parte todo. de todo, parte tuya. Todo. Es tu parte, Sí. tu parte. Así mismo. Bueno, y ustedes el 28 que hacen esto, presentan el tema que es de autoría... ¿Quién hizo ese tema? ¿Se hacen entre los dos también los temas? ¿Componen? ¿O hay uno que Este compone más? tema en especial Participación. hicimos con una participación con Mike Cardoso y con Julia mira Peroni. vos. Así Claro. mismo. Pero ¿Y tenemos... cómo se hace un tema colectivamente? Eso es lo que no entiendo. Yo particularmente hice este tema, Ando, con el señor Mike Cardoso, porque le dije, Mike, o sea, que me peleé con Jenny, no quiero saber nada, tengo roto el corazón, no quiero saber nada, necesito irme, vamos a componer un tema, vení ahora. ¿Y qué? ¿Y te fuiste? Sí. Bueno, y en ese interín también estaba Julia Peroni, que estaba en el estudio justamente. Bueno, hicimos entre los tres un tema para Jenny. Ah, un tema para... Ahí Ay, dale. ahora me gusta más el tema. Bueno, Claro, estabas escuchar. peleado con Jenny. Sí, no quería saber nada.
Ah, entonces ahí Es nació. que es así. Después nosotros tenemos que estar en el escenario, tenemos que estar así. Sí, después la guitarra. ¡Pam! Y ahí ya te olvidas, es demasiado difícil de estar enojado así. Demasiado tierno, lógico. En el Después escenario todo. nos seducimos todo. Pero creo que eso es lo que le gusta a la gente, ¿verdad? Me encanta eso. Esa señora que nos dice, ay, cómo se miran. Ay, qué tierno. Bueno, escuchame una cosa. ¿Y cómo se llama el tema? Ando. Ando se llama el tema. ¿Y es el tema que van a hacer ahora? No, ese tema lo hacemos el 28. Ay, o sea que un adelanto. Pero no puede atender un adelanto de 30 segundos. No menos de 30 segundos. Dale. Un adelanto de 30 segundos. A ver. Tengo en mis manos cenizas de lo que algún día fue fuego, fuego. Me quema saber si las heridas son mías o nuestras. Me quema la piel. ¡Ay, ya quiero el 28! Ustedes se imaginan jarro café, traguito, y con esta música, allá vamos. Bueno, vamos a una brevísima pausa hablando de allá vamos, y en un instante volvemos con el postre, y después también con el brindis y más música de Paraguay Soul. Pausa. Con fuerza y sin duda, me gusta la gente que cuando te habla, te mira a los ojos. La esperanza, la inocencia, la felicidad, el encuentro, esos momentos de bienestar que traen las fiestas y que dejan huella en el alma. Son instantes en los que elegimos cuidarte y ayudarte a construir memorias que perduren para siempre. En estas fiestas, encontrá tu momento Pharmacenter y disfrutá de los mejores regalos. La Navidad es el regalo que nos conecta y nosotros queremos celebrarla contigo. Porque sos cliente Tigo, con la compra de cada paquete de internet desde 1.500 guaraníes, disfrutá de 100 megas extras de regalo. Y si tenés plan de internet, recibí 500 megas extras de regalo. Para recibir estos regalos, envía sin costo la palabra regalo al 321. Además, comprando uno de los smartphones Samsung en promoción, tenés un segundo smartphone a mitad de precio. Entérate cuáles son los smartphones en promoción ingresando a www.tigo.com.py. En Tigo, el centro sos vos. Hay un lugar donde comprar te va a encantar. Contimarket.com, lo que quieras cuando quieras. Contimarket.com, fácil, seguro y todo para vos. Contimarket.com. Ingresa a Contimarket.com y sorprendete con todo lo que podés encontrar y comprar donde quieras. Contimarket.com, un servicio del Banco Continental, donde comprar te va a encantar. Lo más sexy. No creo que pueda contestar eso. Recientemente hubo una increíble tonalidad de azul, rojo intenso. Pura sensualidad para mí. Maravilloso. Revlon, esmaltes de uñas, el poder del color. En Joseph, vive la experiencia. Me gusta la gente que cuando saluda te aprieta la mano con fuerza y sin duda. Bueno, Tana, este tema de Orerú, que se estrena el 25, ¿se queda? ¿Hay un tiempo determinado, digamos, los cines? O... Una película generalmente se queda en las salas una semana. Ajá. Si le va bien, una semana más y así. Pero si te cagas, te normalmente quedó una 7 semana. meses. Si Si te te cagas, cagas 7 7 meses. 7 meses. Qué En locura. entre las distintas salas. Pero bueno, como te decía, eso es un hito. O sea, yo Lógico, creo que sí, no sí, sé si se va a repetir. olvidémonos de esa. Sí. Sí, Entonces, Orerú va a probar una semana
Tengo que decir que el público paraguayo no está tan acostumbrado a ver un largo documental. Tiene otro ritmo, no es ficción, hay un guión, los tiempos son otros. ¿Y cuánto dura hacerlo? Dura 75 minutos, pero es un poema. ¿Un documental de cuánto? ¿De 70? 75 minutos. Pero no es largo tampoco. No es largo y los tiempos son tiempos más pausados. Claro, o sea, vos ves en una toma, contemplás, por ejemplo, Margarita, cómo es su lugar, cómo es donde ella vive, cómo ella se levanta. O sea, fue muy sacrificado grabar. Cuando vino el Papa eran 5 grupos que estaban en paralelo siguiendo las historias y hubieron historias que no entraron porque simplemente no cerraron. Y se dio así que justo fueron 4 mujeres y Coqui hace como una reflexión del sentir paraguayo y de lo que es la comunidad. No le mencionamos a él como historia de vida, sino como Coqui está como una reflexión, esa reflexión que tiene que estar, que está ahí. Me encantó intangible. lo que pasó con Coqui, con la venida del Papa. Merecido, absolutamente. Bueno, ¿podemos ver el tráiler de Orerú? Después ya dieta. Entramos en la cuenta regresiva para la llegada de Francisco, el segundo Papa que visita. También se ultiman detalles para lo que será el encuentro del Papa Francisco. Sea el pueblo H. Logré salir del Gobolaños 2 horas y media después. Ley Esperanza abogada. Lo peor que pueden hacer es rendirse. Cada ser humano es un artista. Cada acción es una obra de arte. Le dije que era del Bañado Norte, que estábamos esperando con ansia su llegada. La visita de él va a significar un bálsamo que va a aliviar el dolor de tanta gente. Ay, qué lindo, yo quiero ver las historias realmente. Es hermoso. Me dijeron que es realmente... Es hermoso porque es real. Eso pasa que es la vida real. Y ahí están. Sí. Son mujeres que esperaron, que ves cómo viven, que ves lo que son tan hermosas y valientes, ¿verdad? Sí. Entonces eso es lo que le hace tan linda este material. Bueno, así que tenemos la posibilidad de ver en todos los cines a partir del 25 de diciembre, que normalmente el 25 de diciembre uno tiene nada que hacer. Exactamente. ¿Verdad? Y se va al cine en la tarde. Se va al cine en la tarde y va a ser un completito el Me encanta, me encanta. Entonces así vas a salir ya plena. Fortalecida. Con un nuevo nacimiento. Esperanza. Vamos a volver a nacer ese 25. Bueno, hablando de esperanza y buena onda, ¿qué temas nos van a hacer? ¿Cuál puede ser? Un tema de Ray Charles, Hit the Road Jack. Sí, uno de nuestros hits. Sí, ya me encanta. Va a estar en el disco que sale en marzo. Sí. Va a estar en el disco que sale en marzo. Vamos a incluir dos covers de las versiones que hacemos, entre las cuales está Hit the Road y Mboreju hace. Ay, qué lindo. ¿Y los otros? Y los otros van a ser todos temas nuestros. Ah, todos temas de ustedes. Con los colores de siempre de Pura Hey, pero nuestros temas. Qué buenísimo. Totalmente. Bueno, en marzo obviamente estaremos, porque justo en marzo volvemos, así que tienen que esperar a que yo empiece, obviamente, el programa. Obvio. Bueno, a ver, nos hacen el tema ahora. ¿Cómo Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh woman, don't you treat me so mean. You demean it so, woman, I'll have a seat. I guess if you say so, I'll get it by my things and go. That's right, hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, honey? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Oh, baby, listen, baby, don't you treat me this way, 'cause I'll be back on my feet one day. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. I guess if you say so. Well,
got it by my face and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Just hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Hit the road. What you say? Hit the road. What you say, baby? Hit the road. Hit the road. No more. What you say, honey, baby? You don't want to see me cry, right? Please, baby, please tell me. Just one thing, honey. Oh, please, honey. ¡Buena! Gracias. Excelente. Ahora vengan a sentarse ya para el brindis porque ya se nos re fue el tiempo. Jenny y casi le dejó la canción en la Porque mitad ya para ir a me- sentarse. Sí, lo único que quiere es comer el chocolate, la torta Mi de postre chocolate, favorito. el postre favorito. Bueno, se nos re fue el tiempo como siempre, pasando obviamente una noche demasiado agradable acá con los amigos. Los buscadores, ¿para cuándo? Y queremos empezar a rodar en mediados de abril, mayo, ¿verdad? Yo creo que va a ser una película terminada en el 2016 y ahí vemos cuáles serían las fechas mejores para estreno. Seguramente ya vamos a ir a algunos festivales. ¿Qué son los buscadores? Los O sea, Buscadores que- es nuestro la segundo historia. largo. Sí. Es una película de aventuras. Ajá. Tiene mucho más comedia que Siete Cajas. Y es sobre tesoros escondidos, la plata de Wiwi. Ajá. Uy. Pero ¿Y con quién? ¿Quiénes son los transcurre mucho protagonistas? en Chacarita. Es Principales. Son chicos bastante jóvenes, un repartidor de diario, básicamente que Ya es el están que todos los conduce. actores preseleccionados. Bueno, eso nosotros Porque te íbamos a empezamos a preguntar hacer- acá, Jenny y Sí. yo, si qué tal estábamos. Queremos actuar. Está bien. Nosotros estamos haciendo un casting un poco cerrado porque el perfil de los personajes es guaraní, tienen que hablar sí o sí guaraní, guaraní excluyente. Y después ya vamos a hacer un casting un poco más abierto, pero necesitamos esos perfiles que son más complicados porque al ser muy jóvenes tienen que tener, viste que Celsoff también yo pienso que fue un milagro, ¿verdad? Pues Celsoff era un chico que había hecho teatro en Tobatí, pero para sostener un personaje como sostuvo, que igual ensayamos bastante, entonces, digamos, buscamos perfiles de gente muy joven que por ahí tienen experiencia, pero vos ves que a lo largo no van a sostener un personaje. Entonces, estamos con el casting, Juanca está haciendo ya el storyboard, ya se están buscando algunas locaciones, se avanzó un poco, Sí. pero vamos a hacer como un lanzamiento formal de la pre, yo creo que más o menos a finales de enero. Bueno, sé que tenemos Muchas cosas. para En el marzo acá 2016. ya. Cartelera después- cultural. ¿Eh? Cartelera Una cultural. Bueno, llegó el momento del brindis. Sí, yo ya tomé casi todo. Dios mío, qué- No, y hablando del brindis, no es que justo a mí no me pusieron nada porque la copa se rompió de venida. ¿En serio? Entonces yo dije, bueno, poneme a mí, ¿verdad? No importa. Que- Y con que el agua queda. pues no se brinda. 2 veces hay que brindarse con el agua. Entonces, ¿2 veces con el agua? Sí, tin, bueno. así. Bueno, Ah, no, bueno. pero ustedes con esa nomás. Bueno, a ver. Contigo empecemos lo que con- entonces voy a brindar. Claro, conmigo 2 veces. Usted, señora Jenny, Bueno. brindamos por qué. Brindo por Pura Hey Soul, por mi familia, mis amigos, por el arte nacional. Chin, chin. Salud. Yo 2 veces. Chin, 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 chin. Tana. Yo brindo porque la pasión en lo que uno cree no termine nunca. Y porque haya más cine nacional, más teatro. Y porque siempre tengamos amor y salud. Ah, me encanta. Chin, 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 chin. Trelo para que se Me encanta, recumpla. me encanta.
Uy, yo ya estoy por terminar el mío. para que Sí, yo no bueno, llegue más. chin, bueno. Brindamos por qué. Bueno, yo brindo por el crecimiento del arte en el Paraguay, por los artistas, por las familias unidas. Brindo también por Pura Hey Soul, brindo por vos, por Tana Mina y bueno, por todos. Gracias. Chin, chin. Bueno, yo brindo por todos ustedes, por los que nos siguen también lunes tras lunes, miércoles tras miércoles y de lunes a viernes por Radio 1000, pero sobre todo de verdad por los artistas paraguayos, en el ámbito que sea, ya sea la música, el teatro, el cine, la pintura, todo, porque realmente yo siempre digo que son expresiones artísticas que son un bálsamo para el alma, que es tan importante, así que para que siempre puedan seguir teniendo los que tienen y los que no, el apoyo del público en general, porque obviamente sin el apoyo del público no habrá artistas. Así que, por Gracias, ustedes. Nina. Chin, Chin, chin. Salud. Ahora sí, nos despedimos entonces hasta el próximo lunes, que será el último programa del lunes, y el otro miércoles que ya va a ser 28, no, el 30. El 30, que es el ultimísimo de este año, y obviamente nos volveremos a ver el próximo año. Muchísimas gracias, chau. Ya saben, de lunes a viernes de 8:30 a 12 por Radio 1000. Muy buena noche, ¡feliz Navidad para todos! ¡Chin, chin! ¡Woo, woo, woo! Aquello que siente y nada se calla y no tiene dobleces, me gusta esa gente. Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Full 92 aditivada de barcos y rodados. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Con los auspicios de Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Chacoré, Sociedad Anónima. Tradición y calidad. Universal Import, la casa de la Navidad.